Bien, como siempre a la distancia, reciban todos ustedes un cordial saludo. A la distancia, de verdad, como siempre, nuestra gratitud. Bueno, hoy con algunos pequeños inconvenientes por algunos ajustes que hay que hacer con el sonido. Así que por favor me confirman ustedes si tienen un buen sonido, si hay una buena imagen. No ha sido como sencillo tratar de transmitir. Parece ser que a la gran mayoría de las personas, ¿no? O por este tiempo ya tomaron el hábito de estar conectados a las diferentes aplicaciones, ¿no? Así que bienvenidos, damos gracias al Señor por este tiempo y a cada uno de ustedes, ¿no? Que se conectan, que están atentos a nuestro servicio de hoy. De verdad, bienvenidos una vez más, ¿no? Dando gracias a nuestro Rey de Gloria por este bendito tiempo. Esperamos que la palabra de hoy, no solamente para ustedes, sino para mí, realmente sea una palabra de mucha edificación, de crecimiento y de bendición para cada una de las áreas de nuestras vidas, de nuestras familias. Amén. Así que bienvenidos todos ustedes. Estamos pendientes ciertamente de la respuesta que nos puedan dar nuestras autoridades civiles. Sin embargo, con paciencia y acatando las normas, muy seguramente estemos congregando más temprano que cualquier otro día. A todos ustedes, bienvenidos. Si notan de alguna manera que aún no hay alguien participante, por favor, hágale saber que ya empezó nuestra enseñanza, nuestra predicación, nuestro servicio el domingo, tiempo dedicado al Señor. Espero que estén como familia, háganoslo saber, que están como familia, que están atentos a una enseñanza como la de hoy. Mis amados hermanos, siempre será muy importante congregarnos, aún y por estos medios. Amén. Muy bien, dicho lo anterior, pues no sin antes a nuestros equipos de oración, también nuestra gratitud. Sabemos que oran con limpio corazón y damos gracias al Señor por eso. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Muy seguramente no estemos leyendo todo el capítulo 17. Como es bien sabido, cuenta con 58 versículos. Sin embargo, para nuestra enseñanza de hoy, la cual hemos titulado Derribando el Gigante, veremos algunos aspectos que son relevantes sin sacar de contexto, ¿no? Ciertamente lo que vamos a enseñar. Amén. Y lo que el Señor quiere decirnos. Entonces, veamos aquí primeramente, ¿no? Veamos inicialmente lo que está ocurriendo en el capítulo 17. Claro, no sin antes hacer un recuento de cómo, de alguna manera, ¿no? Llega David a ser tan importante, porque es uno de nuestros personajes, a ser tan importante en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Y empieza, ciertamente, y voy a empezar, ¿no? De alguna forma, haciéndoles notar, y que la Biblia nos hace notar, el cómo es el escogido. Y dice la palabra, que Samuel, ¿no? En el capítulo 16, pero un versículo antes, que ya corresponde al capítulo 15, dice que en el 15:35 dice, nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba, el profeta. ¿A quién? A Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl, ¿no? Por rey sobre Israel. Bien, es bien sabido que Saúl fue muy ligero en muchas de sus decisiones, aún en su propia vida. Y más adelante ya encontramos el capítulo 16, y en el versículo 1 dice el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Ya había estado desechado como rey, ¿no? El Señor en su corazón ya no tenía más a Saúl como rey de Israel. De manera tal que envía a Samuel a que busque uno, ¿no? Que el Señor ya había predeterminado en su soberanía quién iba a suceder a Saúl y quién iba a ser ese rey. Bien, dice la palabra, y voy así un poco más rápido para que nos vaya el tiempo, ciertamente el tiempo no nos apremie. Dice la palabra que Samuel llega a casa de Isaí. Llegando a casa de Isaí, le pregunta a Isaí, ¿no? A Samuel si tiene algunos hijos, ¿no?
y que se los presente de alguna manera. Porque de la casa de Isaí iba a salir quien iba a ser el rey de Israel. Esto es David. Bien, pues presenta Isaí a sus hijos, ¿no? Presenta Isaí a sus hijos. Y presenta a uno por uno. Y vinieron a Samuel Eliab, ¿no? Pensaron muy seguramente que podía ser él, en el versículo 6, versículo 7 del capítulo 16. Responde el Señor a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces dice la palabra que Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: también este escogerá al Señor. Hizo pasar a Isaí a Samá, y él le dijo: tampoco este ha de ser el elegido del Señor. Versículo 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel, dice la palabra, dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Le faltaba por presentar uno a Isaí. Queda aún el menor, dijo él, pero el menor apacienta ovejas, ¿no? Y entonces Samuel le dice: envía por él, ¿no? No nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, versículo 12, ¿no? De hermosos ojos y de buen parecer. Entonces el Señor le dice a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo apartó, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor reinó sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hermanos, vemos aquí la historia de un joven que inicialmente ni siquiera es tenido en cuenta por su propia familia, ¿no? Ni siquiera en ese momento es tenido en cuenta. Somos muy dados, ¿no? Y lo demuestra aquí el texto, a mirar las apariencias, a fijarnos en lo externo, a realmente estar más atentos en lo que puede ser lo externo que lo interno. Y vamos a ver entonces más adelante en el capítulo 17, ¿no?, cómo David entra en la escena de algo épico, inolvidable, ¿no? Una lucha épica, inolvidable, un confrontamiento épico, inolvidable. Y aquí permítame hacer una introducción. Y es indudable que a lo largo de la historia de la humanidad se han registrado luchas y grandes batallas muy épicas, ¿no?, con épicas victorias, pero también con épicas derrotas. Y el pueblo cristiano no ha sido ajeno a estas luchas, ¿no? Como por ejemplo en la época en la que se intenta imprimir en su momento algunos ejemplares de Biblia. Uno de los filósofos de la época, más exactamente Voltaire, dijo en su momento: esperaría yo que ni uno solo de esos ejemplares se imprimiera, y de aquí, y determinó él, a algún tiempo no existiese un cristiano más. Pues épicamente una batalla que este filósofo, que muere después loco, ¿no? Este filósofo, esta batalla que intenta de alguna manera emprender y desafiar al Dios eterno, a nuestro Rey de Gloria, ¿no? Tiempo después, esa batalla se demuestra, en esa batalla este hombre es derrotado. ¿Y cómo es derrotado? En la casa donde él proclamó esto, en la casa de él se empieza a desarrollar lo que se llama la imprenta de Wittenberg. Y ahí es donde empieza a imprimirse los primeros ejemplares de la Biblia. O sea, el cristianismo no ha sido ajeno a estas luchas, a estas batallas, ¿no? Y el pueblo de Israel, ni se diga. El pueblo de Israel es reconocido como nación en 3 días, el 14 de mayo de 1948. En una lucha que hasta el día de hoy se recuerda, ¿no?, con bastante afecto, por lo que el Señor nuestro Dios hace con su pueblo, lo respalda, cuando de verdad estaban en comparación con sus enemigos, eran bastante menguados, permítame la expresión, parecieran insignificantes frente a semejantes adversarios, ¿no?
Y en un día, como está profetizado en Isaías 66:8, ¿no? Nace una nación, ¿no? Al frente el general Moshe Dayan y el primer ministro David Ben Gurión, bendecidos de parte del Señor, porque Él les da semejante victoria, una victoria épica. Sin embargo, más adelante, a raíz del exceso de confianza, también una derrota épica en la batalla de los tanques. Bueno, será un tema de historia que ojalá algún día el Señor nos dé la oportunidad de poder exponer. Es una narrativa muy, muy especial. ¿Por qué? Por la batalla en sí, pero también por el poderío del Rey de Gloria respaldando a los suyos. Luchas que se registran, también vemos desde el Antiguo Testamento, donde la desigualdad se presenta al momento del combate. Esto en desigualdad siempre el pueblo de Dios, ¿no? Viéndolo externamente, pero espiritualmente siempre el Todopoderoso al lado de su pueblo. Claro, no podríamos dejar pasar por alto, hablando de luchas, de batallas, de enfrentamientos épicos, pues a este simple muchachito, ¿no? Como lo diría uno de mis hijos cuando lo llevaba al colegio con su morralito de 5 años, íbamos a pie hasta el colegio, hasta donde estudiaba, y él iba cantando un simple muchachito que se llamaba David. Pues así era como lo veían seguramente su papá y sus hermanos, como un simple muchachito, ¿no? Así que, mi amado hermano, vemos cómo entonces el Señor escoge a uno, ¿no? Que no estaba en los planes de nadie, ¿no? Y no estaba en los planes de ningún ser humano, y esto porque estamos sujetos, ¿no?, al mismo problema de todos, ¿no? Siempre mirando lo externo, siempre mirando lo que nos puede impresionar, ¿no? Entonces siempre también mirando a las personas por aquello que nos pueda impresionar, ¿no? Ya sean sus talentos, sus habilidades, sus aptitudes, ¿no? Pero siempre dejándonos llevar, ¿no?, por las impresiones externas. Somos dados a juzgar con base en la experiencia exterior. Miramos lo externo y nos formamos opiniones que por lo general siempre son equivocadas. Goliat, hermanos, tenía, si lo vamos a ver al día de hoy, Goliat tenía todas las cosas que normalmente impresionarían, ¿no?, por lo general, ¿no?, a cualquiera de nosotros. Es más, nos impresionaría de tal manera que hasta nos llegaría a amedrentar, ¿no? Y seguramente, viéndolo de esta manera, si te ponen a escoger entre Goliat y David, viéndolo externamente, sin conocer tal vez el trasfondo de lo que hay en este encuentro épico, muy seguramente algunos escogerían Goliat. Muy seguramente. Pero en este caso, David había recibido la capacidad, digámoslo así, de ver las cosas como Dios las ve, ¿no? Y no se sentía impresionado, ni amedrentado, ni acobardado. David había recibido, por pura gracia, ¿no?, la imagen de este Goliat como Dios lo veía. ¿Saben cómo? Como un filisteo incircunciso. Y vamos a verlo, vamos a desarrollarlo juiciosamente. La verdad, yo desarrollando el tema, me impactó mucho algo y ya lo vamos a ver. Y la verdad es que ojalá, mis amados hermanos, esperemos que sea de gran bendición, ¿no? Y que logre la palabra hoy una verdadera transformación. Muy bien. Ahora, la razón por la que David veía de esa manera, ¿no?, a la manera de Dios, es porque él entendía que el Todopoderoso es Dios, ¿no?, que el soberano es Dios, que el Señor de los ejércitos es Yahweh, ¿no? Entonces a él no le importaba lo grande que pudiera ser este gigante. Dios era más grande, ¿no?, y más poderoso, mucho más armado, mucho más equipado, por una razón: porque Él es Yahweh de los ejércitos. Eso lo tenía muy claro David. Muy claro David, ¿no? Muy claro lo tenía David. Acudamos entonces
a los personajes, ¿sí? Para desarrollar el 17 no podíamos, vuelvo y le repito, ir versículo a versículo y desarrollar los 58, pero sí con el ánimo de ser puntuales y no descontextualizar. Acudamos a los personajes y los personajes nos marcarán los hechos. Marcados los hechos, entonces de allí obtendremos lo que verdaderamente sería una muy buena, limpia interpretación. Bueno, entonces vayamos a los personajes. Veamos a Goliat, ¿no? Goliat, ¿no? Un hombre, un ser humano descomunal. Especificaciones, bueno, están allí. Dice la palabra, escuche, yo marqué Goliat con rojito. Entonces Goliat, versículo 4, entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Paladín hace referencia a un guerrero experto. Goliat de Gat. Y tenía una altura de 6 codos, o sea, esto es aproximadamente 2,92 de estatura. Hablamos de 3 metros, ¿no? 6 codos y un palmo, aproximadamente 2,92, 3 metros, ¿no? Goliat. ¿Y qué dice de Goliat? Versículo 5, que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 ciclos, ¿no? De bronce, 5,000 ciclos de bronce, cota de malla, o sea, como una especie de túnica, si usted así me lo recibe, por favor, de túnica en bronce, cuyo peso dice 600, cuyo peso dice de la cota, dice 5,000 ciclos de bronce. 5,000 ciclos, esto más o menos hace acotación a 57 kilos. O sea, la sola túnica le pesaba 57 kilos, ¿no? Y era el peso de la cota de 5,000 de bronce. ¿Qué más dice de Goliat? Y el asta de su lanza, dice, llevaba sobre sus piernas, traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era de como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. 600 ciclos de hierro, hermano. O sea, solo la lanza, la punta, 7 kilos. Eso dice de Goliat. Sigamos con Goliat rápido. Y se paraba Goliat y daba voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros son los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros que venga contra mí. O sea, ustedes son unos simples hombrecillos. Él siempre se jactaba de ser lo que era, ¿no? Un paladín malvado, ¿no? Y dice, si él pudiera pelear conmigo, y si él, al hombre que enviasen, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, entonces dice, y lo venciere, ustedes serán mis siervos, si él me vence, nosotros seremos sus siervos. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Estoy hablando del filisteo, ¿no? Estoy hablando del filisteo, estoy hablando de Goliat. Primero el personaje. Vamos a Goliat, el personaje. ¿De acuerdo? Goliat, el personaje. Ahora bien, ¿qué dice? Vemos otro personaje aquí. Saúl. Aquí Saúl aparece en escena. Versículo 11. Vamos a ver Saúl en este momentico. ¿Cómo así? Saúl aparece en escena y dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, o sea, se acobardaron. El mismo Saúl también tuvo gran miedo, pero ¿cómo puede ser esto si Saúl había sido un experto de guerra? Le entró miedo al mismo Saúl. Y David era el hijo de aquel, sigamos con Goliat. Muy bien, entonces dice que el filisteo siempre, en todo tiempo, los estaba amedrentando. Siempre, en todo tiempo. En todo tiempo los estaba amedrentando, en todo tiempo de alguna manera les estaba infundiendo temor, ¿no? En todo tiempo les infundía temor, ¿no? Y siempre hablaba las mismas palabras. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín, versículo 23, se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, y salió entre las filas de los filisteos y hablaba las mismas palabras. O sea, siempre les decía lo mismo. Siempre les hablaba de la misma manera. Siempre los atemorizaba, siempre les infundía mucha cobardía también, porque eso generaba cobardía, temor, tembladera, como yo diría, beriberi, ¿no? Siempre, en todo tiempo. Así era en todo tiempo este hombre.
durante varios días lo hizo, ¿no? Hablaba las mismas palabras. ¿Y qué ocurría? Ellos huían, el pueblo, y tenían gran temor, ¿no? Cuando tú ves el versículo 24, dice, y todos los varones de Israel que veían al hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Dice así, ¿no? Así que, mi amado hermano, el temor te va a hacer huir, el temor te va a hacer sentir cobardía, el temor te va a hacer echar para atrás, el temor, amado hermano, por el temor se tiende a olvidar las obras del Señor en nuestras vidas, por el temor se tiende a alejarse de Dios. ¿Cómo es posible que este pueblo, porque el pueblo conocía la historia, cómo es posible que este pueblo, sabiendo lo que el Señor había hecho en otros tiempos, abrir el Mar Rojo, atravesar el desierto, todo lo que había hecho cuando tú ves Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, todo esto que tú ves, el pueblo sintiera temor, el pueblo se acobardara, el pueblo volviera atrás. ¿Saben por qué? Porque estaban más pendientes del gigante, estaban más pendientes de ese poderío, escuchaban más la voz del gigante, escuchaban y veían más lo terrible que se vería, que podría ser enfrentar ese gigante. Por eso se olvidaron de su Dios. Por eso se olvidaron de su Dios. Como también se habían olvidado de que había una recompensa, ¿no? Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Mire, el pueblo, aún ni ofreciéndole recompensa, el pueblo dejaba de ver al gigante. Sabían que tenían recompensa, como muchos creyentes. Saben que tienen recompensa en el Señor. Saben que tienen y que darán fruto en el Señor, pero prefieren mirar el gigante, escuchar lo que dice el gigante, acobardarse y huir o echar para atrás. Veamos a David. Veamos a David. Espero que estemos aprendiendo, como yo lo estoy aprendiendo. David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Estoy leyendo el capítulo 17, el versículo 12. Los 3 hijos de Isaí, no, los 3 hijos mayores, estaban en el ejército, estaban en la guerra, hacían parte del ejército que seguía a Saúl, ¿no? El primero era Eliab, y también Abinadab, y el tercero era Sama, ¿no? En el versículo 13, el capítulo 17. Y David era el menor. David era el menor. David era el pastor de ovejas, era el mandadero, el que llevaba y traía, no el chismoso, no, tengan cuidado. En la cultura latina el llevadero, mandadero es el chismoso, no. Este es el servidor, el siervo fiel. Y ya van a ver la actitud de David, el siervo fiel. Un siervo fiel no es chismoso, sino que sirve. Escuche, David era el menor, ¿no? Pero David, él iba y venía. Dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. En aquel tiempo apacentar ovejas no era una labor como muy digna, y no todo el mundo lo quería hacer, no todo el mundo quería apacentar ovejas, la verdad. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora y llévales a tus hermanos unos alimentos. Se levanta David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, versículo 20, y hace como su padre Isaí le dice. O sea, uno de los principios de David era obedecer y honrar a su papá. Que tenía que cuidar las ovejas, cuídelas. Que tenía que ser el mandadero, sea el mandadero. Aún y su papá no lo tenía como un gran estratega de guerra, ni mucho menos para ser parte de los ejércitos. No, pero por favor, era un simple muchachito, ¿no? Pero David no era un resentido. David no era un amargado. David no decía, ¿cómo ellos sí, yo no? ¿Por qué a yo sí y a ellos sí y a yo no? ¿Por qué a yo no y a ellos sí? No, David no estaba en ese rollo. David iba y venía, hermano, iba y venía. David sabía quién era él, ¿no?
y sabía quién era también su Señor. Así que va David de mañana, ¿no? Deja las ovejas, pero entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, en el versículo 26, y corrió al ejército. Corrió al ejército, hermano. De estos se necesitan, de estos creyentes. Corrió al ejército, no dice, oiga, chino, oiga, usted no tiene nada que hacer, venga, que aquí hay un huequito para usted, venga, póngase a hacer algo. No, no, dice que él corrió, dice que él fue al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. ¿Sí? Y dice la palabra, escuche, David, mientras él hablaba con ellos, versículo 23 del capítulo 17, ¿no? He aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y a que no saben quién estaba ahí? David. Ahí estaba David. Hermanos, ¿sabes qué? Siempre a los verdaderos guerreros del Señor, siempre se les va a presentar una oportunidad para luchar. Siempre. Siempre habrá una lucha, siempre. Donde estés, será siempre una lucha. Aquí solamente hay dos opciones: o huyes de la lucha o enfrentas al gigante. Dice que David estaba ahí. Qué tremendo, ¿no? Que a veces uno dice, oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué me puede pasar esto, no? Yo no estaba buscando esto y mire, preciso, eres guerrero. Somos soldados. Y los que han sido preparados para la lucha y para el combate siempre tendrán una oportunidad para dar la pelea. Y sabes, si te presentas y corres y de verdad en tu corazón está la causa del Señor, el Señor que sabe que tú estás en su causa, escúchame, escúchame, desatará del torrente de gracia lo mejor para que tú obtengas la victoria. ¿A qué gigante te estás enfrentando hoy? ¿Cuál es tu gigante? Tu gigante en tu área espiritual, en tu área emocional, en tu área financiera, en tu área moral. ¿Cuál es tu gigante? En tu área emocional, tu gigante, tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, tus deseos, tus sentidos. ¿Cuál es el gigante que se quiere levantar en tu mente? ¿Cuál es ese gigante de estructura de apocamiento, de pobreza, de miseria, de ruina? ¿Cuál es ese gigante en tus sentimientos de amargura, de falta de perdón, de resentimiento, de resquemor? ¿Cuál es ese gigante? No le rehuyas al gigante, hazle frente al gigante. Y sabes, el Señor tu Dios que te ha apartado como guerrero, cuando te ve en la lucha, en el fragor de la batalla, desatará de su torrente de gracia todo un arsenal, hermano, para hacerte a ti victorioso y para hacerme a mí victorioso. Pero no le rehuyas a la lucha. Perdón, disculpen. Algunos no les llama la atención. Pastores que nos gritan, pastores que lloran. Disculpen. Entonces, como ustedes quieran. No, Señor, así no es. Es como está acá. Y leer y estudiar una palabra como esta sin que algo por dentro te herva es imposible, hermano. Es imposible, hermano. Que no sientas fuego, hermano, por la lucha, por el fragor, por la batalla. Es imposible, hermano, al menos que seas un dormido, un tonto de capirote. Cuando tenemos la palabra y los recursos de su gracia, hermano, estamos llamados a ser verdaderos guerreros, hermano. No soldaditos de chocolate o cristianillos de azúcar y papel. Entonces dice la palabra, y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían un gran temor. Pero estoy en David, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban juntos diciendo, ¿qué harán al hombre? David y sabía. Yo, bueno, esto es con recompensa también, ¿no? ¿Qué harán al hombre? Escuche, que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¡Wow! David. ¿Sabe? Sí, él pensó en la recompensa, pero tuvo algo muy claro. Escuche, varios aspectos claros aquí. Primero, su recompensa. Pero lo segundo que me llama la atención, dice, al que venciere. O sea, él nunca dijo, ¿y qué le darán por si de pronto? No, dijo al que venciere. Hay una convicción en su corazón.
Tú, cristiano, si la convicción no está en tu corazón de vida eterna, de coronas y galardones, hermano, olvídate, no vas a luchar ni por un pirulito. O pirulito es una colombina, ¿no? Porque de pronto ahorita resultan algunos viendo novelas o la novela turca. Tengan cuidado. ¿Qué le dan? Porque dice al que venciere. ¿Y sabe cómo le dice? Este filisteo. O sea, él no lo estaba viendo como los demás que huían, ¿no? En el versículo 24, huían de su presencia y tenían gran temor. ¡Ay! Te digo, ¿y qué le darán a este filisteo? Y quitaré el oprobio. Lo segundo. Pensó en su pueblo. Hermano, algunos ni piensan en la iglesia, en sus hermanos, en la congregación. Les da lo mismo. Como dirían por ahí, le importa un pimiento. Le importa 5 su iglesia. Primero él, segundo él, tercero él, lo que yo pueda sacar, lo que a mí me pueda gustar. Y si no me gusta de aquí, entonces también estoy allí, ¿no? Pero primero yo. Hermano, él pensó en Israel. Él pensó en su pueblo. Dijo, este gigante que se quiere levantar. En la iglesia a veces se quiere levantar un gigante de división, de contradicciones, de amarguras, de falta de perdón, de resentimiento, de deslealtades, de infidelidades, ¿sí? ¿Y qué hacen algunos? Prefieren tomar otro rumbo antes que enfrentar ese gigante, de ellos mismos incluso. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este? Yo no me alcanzo, pues David no era jactancioso ni orgulloso, pero lo que pasa es que él tenía la visión, ¿no?, de Dios. O sea, él sabía quién era su Dios y él sabía cómo Dios miraba a ese gigante. Es una cosa extraordinaria, hermanos. Pues, hermanos, nosotros podemos ver los gigantes como Dios los ve siempre y cuando tengamos estos lentes puestos. Esto puesto. Cada vez que se te presente un gigante, tú dirás, ¿y quién es este? ¿Y sabes por qué dirás? Porque siempre tendrás esto puesto. Wow, el tiempo apremia. Sigamos. Y dice, y los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán a este hombre? Bueno, su recompensa sí. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano, le dijo, ¿para qué has descendido acá? Que has dejado las ovejas en el desierto. Como quien dice, usted es un pastor. ¿Usted qué hace acá, simple muchachito? Soberbia y malicia de tu corazón para ver. O sea, lo que le estaba diciendo el hermano, ¿no? Era, usted viene a deleitarse en medio del destrozo que quiere hacer este. Pero Rabí le respondió, dijo, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto, simplemente lo que he hecho es hablar. Sí, él simplemente lo que había hecho era hablar. Pero ¿sabe qué hablaba David? Lo que estaba en su corazón. ¿Qué estaba en su corazón? Que aquel gigante era un simple filisteo incircunciso. Entonces fueron oídas las palabras que David había dicho. Estoy en David, el personaje, versículo 31. Y se refirieron a Saúl y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno. David le dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de aquel de quién, del filisteo. Tu siervo. David se consideraba siervo. ¿Había sido ungido? Seguramente sí. ¿Había sido apartado? ¿Había conocido a Samuel? Sí. Pero dice la Biblia, David tu siervo. ¿Sabe? Por sobre todas las cosas, David tenía claro quién era la autoridad en ese momento. Y David se sujetaba a la autoridad. Si David sabía quién era su Dios y David había recibido una visión muy especial contra ese filisteo incircunciso, también tenía la visión en su mente y su corazón de quién era su autoridad. Algunos la desconocen, hermanos. Sigamos. Dice, dijo Saúl a David, bueno, aquí ya viene el personaje de Saúl, dice, no podrás tú ir a otro que le dice que no. Cómo le encanta al pueblo latino el no, 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 no. Otro que le dijo que no. Pues bueno, Isaí no le dijo a Samuel que no, pero no lo presentó. Eso como representando, son solamente algunos los que son aptos. El simple chachito no es tan apto. Eso es un no diplomático, un no de guantes blancos. Eso es un no. Y aquí Saúl le dice, no. O sea, no solamente, ¿no? Fueron sus hermanos, su papá,
¿no? El mismo profeta Samuel, ¿no? Porque por Samuel hubiera escogido a cualquiera de los tres que estaban en el ejército, sino también su autoridad le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, ¿no? Un simple muchachito eres tú. Y aquel es un hombre de guerra, desde su juventud un paladín. Pero David respondió, estamos en David, le responde a Saúl, tu siervo. Y no esconde David, escuche su condición. ¿Cuál? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Pare tantito, David, páreme. Como diría mi tía Elvira, déjemela más despacito, ¿no? A ver, pare tantico. ¿Cómo así que era? O sea, no es que David hubiera descuidado las ovejas, sino que él ya se veía enfrentando al gigante. No lo tenía aún ahí, pero él ya se veía enfrentando al gigante. Algo le ardía a David por dentro. Algunos huyen. Y dice la palabra, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada y salía yo tras él y le hería y lo libraba, y la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese ciervo, lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Y sabe por qué, rey Saúl? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, estaba hablando de sus hermanos, el ejército del pueblo, pero de un Dios que es vivo. Y añadió David, el Señor me ha librado de las garras del león, del oso, también me librará de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que el Señor esté contigo. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Póngale cuidado a este apunte, este es para privarse. Y Saúl, claro, le dice, ve y que el Señor esté contigo. Pero en el versículo 38, Saúl no dejaba de mirar a David, no. Saúl no dejaba de mirar al gigante. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque Saúl intentó, de alguna manera, llevar a David, ¿no?, a que viera al gigante, a que estuviera más atento el gigante. ¿Cómo sabe eso, pastor? Porque Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza casco de bronce y le armó de coraza. Como quien dice, vaya y luche, pero hágalo a mi manera. Así hay muchos. Quieren luchar, pero a su manera. Porque saben que ven el gigante también a su manera. No ven el gigante como Dios lo ve. No, ven el gigante a su manera. Por eso no ven las armas del Dios Altísimo como el torrente de la gracia. No lo ven así. No lo ven así. Y Saúl vistió a David con sus ropas y le puso. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, pero David echó de sí aquellas estas cosas. Primero las probó, fue obediente, dijo, bueno, probemos. Pero lo echó, dijo, no, yo no soy de estos. Tomó su callado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en saco pastoril, en el zurrón que traía. Zurrones hay muchos. Bueno, zurrón es una bolsa, ¿no?, que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ahora el filisteo, andando, acercándose a David, el escudero, y dijo el filisteo a David, hey muchacho, soy un perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a la bestia del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí, escuche, con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de mi Señor, el Señor de los ejércitos, el Señor de todos los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado a ira. Y el Señor te entregará hoy en mi mano. No dijo que Él, no dijo que por la fuerza de Él, no, el Señor. Ahora sí dice, yo te venceré. Hay una lucha. Y te cortaré la cabeza y la daré, y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque el Señor, porque de Él es la batalla, de nuestro Rey de gloria. Y Él te entregará en mis manos. David se dio prisa, corrió a la línea de batalla y venció David al filisteo. Tomó la piedra, tiró con la honda y vio al filisteo en la frente. Cae el filisteo, lo vence, corre, se pone sobre el filisteo, toma la espada de él, que quién sabe cuánto pesaba, pero la tomó, la desenvaina, le corta la cabeza. Y David toma la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner,
general del ejército, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, rey, que yo no lo sé, completo desconocido. Pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner tomó, lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo, de Isaí, de Belén. Jamás negó su identidad. Cada vez que tú rehusas las luchas, niegas de quién es hijo. David, y ¿cómo se diría? Voy amalgamando lo que hemos visto hasta ahora. David, nos recuerda al verdadero creyente, que nada más le importa que conocer a su Dios. David conocía a su Dios, y nada más le importaba a David que conocer a su Dios. Esto le haría luchar siempre a su lado y saber que también su Señor estaría a su lado. Nada más le importaba a David. La lucha no le importaba. No, le importaba a David con pasión. Era estar al lado de su Señor y que su Señor estuviera a su lado y enfrentarse en la lucha. Ahora, yo digo, y ustedes lo revisan, perdón, es que estoy mirando siempre, pero es el reloj. Yo digo, y ustedes lo revisan, bueno, David, pastor de ovejas, mandadero, ¿sí? ¿A qué horas aprendió la onda? No digo que a qué horas prendió la onda, no, ¿a qué horas aprendió el arte de la onda? ¿No? Porque habían buenos honderos en Israel, pero ¿a qué hora David, no, se hizo tan exacto hondero? ¿A qué horas? Lo que denota que David aprovechaba bien el tiempo. Hermanos, sí queda tiempo para ser un buen hondero. Sí queda tiempo para ser un buen hondero. Mira tan preciosa arma, letal. Algunos la menosprecian, la tienen en poco. Por eso buscan otros lugares. Pero ¿a qué horas David fue tan buen hondero? Se nota que aprovechaba bien el tiempo. Para muchos esto es una simpleza, ¿no? Nos interesa más ser teólogos de teclado, de internet. Esto no es tan bueno. Así que vemos a un David que ni siquiera el profeta Samuel lo tenía en cuenta. El profeta Samuel, como igual que muchos, ¿no? Mirando lo externo. Vemos a un David que toma 5 piedras, alguien dijo 5 piedrecitas y el número 5 y el 5 y el 5. Hermano, pues yo no puedo ser, eso no me dice la Biblia qué representan, a mí no me dice eso, me dice que solamente son 5 piedras y en la Biblia no me dice qué representa ahí para David el 5, no lo sé, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero que por favor ustedes y yo comprendamos con lo siguiente que voy a decir? Hermano, eran 5 piedrecitas. 5 piedras, o sea, algo insignificante, algo que no podía ser tan significativo frente a semejante gigante. Había aprovechado bien el tiempo, buen hondero, había aprovechado muy bien el tiempo. ¿Qué te quiero decir, hermano? Siempre que tú aprovechas bien el tiempo, siempre que tú desarrollas destreza aprovechando bien el tiempo y aprovechándoles con la palabra, y siempre que tú desarrollas destreza con la palabra, hermano, te va a servir en algún momento de tu vida. No la deseches. Mire que David no era ni la espada ni la lanza. Era algo que él había aprendido. No lo había desechado. Y mira cómo le sirvió. Los demás seguramente todos con espadas, jabalinas y lanzas. Pero David, escuche, esto que él hizo, lo aprendió y lo aprendió muy bien. Y cuando llegó el momento de usarla, fue letal. 5 piedrecitas. Oración, estudia la palabra, congregación, oración y servicio. Tú nunca te podrás, ni te imaginas, y nunca podrás llegar siquiera a dimensionar el poder de esto cuando se te presente un gigante. Por eso no las deseches.
Oración, estudio de la palabra, congregación, ayuno y servicio. Tú nunca, nunca, hermano, te llegarás a imaginar cuando una de estas piedrecitas va a derribar ese gigante. No las desaproveches, hermano. No mires tu iglesia como algo insignificante. Por favor. Si lo estás viendo así, mejor entonces búscate otra donde pueda ser muy significante. Nunca deseches el estudio de la palabra. La verdad, no sabes el momento en el que se presente un gigante y esa sea la que derribe ese gigante. Nunca deseches el estudio de la palabra, la oración. ¿Cómo sin orar? La congregación, el ayuno, el servicio, nunca lo deseches. Tú no sabes cuándo esa piedrecita derribe ese gigante. Así que, mi amado hermano, vimos a David, 3 hermanos mayores, mandadero, cuidador de ovejas, pero David había prestado interés, ¿no? Versículo 26, ¿lo vieron? Prestó interés, ¿qué están dando? ¿Cuál es la recompensa para el que derribe? Él no dijo por si al caso, no. Ante el gigante, ¿no? David prestó interés no por el gigante que veía, sino por lo que él sabía quién era su Dios, ¿no? Y hermanos, lo que los demás veían era algo terrible. Terrible. Por eso quedaban atemorizados, y si quedaban atemorizados, quedaban paralizados. Mis amados hermanos, hermanas que me ven y los que nos ven por primera vez, hermanos, tenemos que dejar nuestra pasividad y vivir como los guerreros que somos del cielo. Guerreros del cielo que Dios creó para su causa, para su lucha. No podemos rehusar a luchar, ¿no? Ni por tu casa, ni por tu hogar, ni por tu familia, ni por tu matrimonio, ni por tus hijos. Si tienes vocación de lucha, lucha. Pero no puedes dejar de luchar por la causa de Cristo. No puedes dejar de luchar, hermano, por ganar las almas. Muchos de tus más poderosos gigantes, hermanos, y de muchos no son externos, son internos. Pídele al Señor que te ayude a identificar cuál es ese gigante interno en tu mente, en tu corazón. Si se ha levantado ese gigante interno de resentimiento, de falta de perdón, de incredulidad, de orgullo, de negligencia, de pereza, de autoconmiseración. Pobrecito yo. No, David no dijo pobrecito yo, ¿qué están dando? A ver cuántos son que no los veo, que hagan fila para que no se note el reguero. Bueno, eso, palabras cursivas, letras cursivas, perdón. No basta con decir Dios conoce mi corazón, por favor, claro que Dios conocía el corazón de David. Es cierto que Dios conoce tu corazón, pero quiere ver tu perseverancia en acción. Sí, es verdad, Dios conoce el corazón, pero ¿y tu perseverancia en acción dónde está? ¿Dónde está para ir corriendo a enfilarse a los ejércitos? ¿Dónde está para llegar a la línea y enfrentar al gigante? Algunos a cambio de luchar en el poder de su fuerza, que es proporcionada por el Espíritu Santo, se llevan a ellos mismos a la más mínima expresión y apretujan como pueden. Y esto por su poder, por los gigantes que llevan, apretujan como pueden, o mejor vuelven diminuto al guerrero que llevan dentro. ¿Me hice entender? A cambio de luchar, hermano, en el poder de la fuerza del Señor, que es proporcionada por el Espíritu Santo. Ellos mismos como que se llevan a la misma expresión, se arrugan, apretujan su guerrero interior. Guerrero interior hecho y desde antes, desde la fundación del mundo, porque fuimos diseñados para luchas, para luchar. La identidad de algunos está apoyada en el fracaso, la frustración, en lugar de apoyarse en lo que Dios les ha dicho, a través de la oración, del estudio de la palabra, de la congregación, del ayuno, del servicio. Otros seguramente quieren luchar, pero por ahí se creen más la mentira de la cultura, ¿no? Que habla al oído diciéndoles que son espectadores, no guerreros. ¿Hermano quiere luchar? Sí, no, pero eso que se va a involucrar tanto.
No, 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 eso no se comprometa tanto. Eso es mejor mirar la lucha de otros desde las graderías. Y a cambio de pelear, se entretienen desde su mullido sillón de confort, ¿no? Como algunos que conozco. Viendo cómo otros de sus hermanos sí luchan. ¿Por qué? Porque ellos buscan lo suyo propio. Los demás hermanos luchando, hermano, para que la sana doctrina corra, para que la palabra corra, para que en la oración, y esto es relación, el Señor escuche verdaderamente nuestra petición y nos respalde en esta lucha. No, prefieren tomar para otro lado, no, recibir de otro lado, servir de otro lado, y que estos luchen, miren a ver cómo. Y así ocurre con las familias. Hijos que abandonan a sus padres, pues que luche como pueda. ¿Quién lo mandó traerme a este mundo? Otros padres que ven que sus hijos luchan. Y a cambio de estar orando por ellos, no les estoy diciendo que les dé dinero, mercado, ropa, no. Orar por ellos, influenciándolos en la palabra, haciéndoles ver qué es pecado, que se arrepientan. Eso es, hermano, luchar por ellos. Eso es estar en el frente de batalla. No es mimándoles sus demonios de adulterio, de fornicación, de lascivia, de inmoralidad. No. Hoy el ejército de Dios se ha convertido, encontré un texto de uno de mis autores, se ha convertido en un tigre sin garras ni colmillos, interesado solamente en ser entretenido, pero ninguno comprometido. Así que cada uno buscando que le enseñen, que me den, de aquí tomo lo que quiero, pero busco en otro lugar o hago de otro lugar, ¿no? Pero, y si voy a luchar, que sea para mí solito. No, David no luchó para él solito, hermanos. No, hermano. Fuimos diseñados para el fragor de la lucha y equipados para salir victoriosos. Fuimos diseñados para eso. Y esto a través de que Dios nos permite realmente, por su torrente de gracia, estar muy bien equipados. Pero también permite abatimientos, dificultades, porque allí es donde están las lecciones y el adiestramiento que seguramente, ¿no? ¿Por qué no nos derrote? Seguramente sí, seamos derrotados, pero no destruidos. Sin embargo, de eso aprendemos. ¿De qué? De los desengaños de la vida. Escuches esto, hermano. Los desengaños de la vida no tienen la intención de aniquilar el guerrero que llevo dentro, sino capacitar al guerrero que llevo dentro para perfeccionarse en la lucha. Por eso, mi amado hermano, mi Señor al que yo sirvo, muchas veces me permite enfrentar una serie de dificultades y sé que lo hace para fortalecerme y para que me pueda mantener cerca de Él. Así es contigo también. Él permite esas luchas porque sabe que en medio de esas luchas recibes grandes lecciones de parte de Él y sobre todo dependes de Él. Mire, hermano, querida hermana, apreciados hermanos, una vez que fluya ese poder del Espíritu y a la verdad desates al guerrero que llevas dentro, te voy a decir algo. Con la ayuda de Él, porque Él es Yahweh de todos los ejércitos, ganaremos las batallas más feroces y lucharemos verdaderamente como siervos, como hijos poderosos del Dios Altísimo. Y puede que aquí nos vean en derrota, pero mi victoria realmente es cuando yo esté allí. Y allí recibiré mis coronas y mis galardones. Tengo un anhelo, espero que no sea muy pretencioso, ni raye en lo jactancioso, o tal vez esté dando muestras de orgulloso, pero tengo un anhelo. Y es ojalá que en mi epitafio algún día esté escrito algo como esto. Yace aquí uno más. Yace aquí uno más. Y aquí está mi nombre. Y antes de ese nombre, hayan otros nombres. Yace aquí uno más. ¿No? Y antes de mi nombre, otros hombres. Winterfeld,
Savaranola, Knox, Baxter, Spurgeon, Wasman Nee, Washer, Millos, Carballosa, Carey, Wycliffe, Fox, Juan Hus, y después mi nombre. Y hace aquí uno más. Y seguidito ahí que diga el más inútil. Ese listado lo quiero hacer. Y que diga aquí, ya hace uno más. Y que diga aquí el más inútil, como algunos me consideran. Está muy bien, hacen bien. El más inútil, pero escuche, pero no el menos guerrero. Mauro Neva y su esposa. De verdad, hermanos, que damos la pelea, que damos la lucha, sí. Mire, hermano, cuando yo nací de nuevo, el Señor que me rescató no estaba repartiendo el miedo, me estaba alcanzando, y esto por pura gracia. Todos menospreciaron a David, ustedes se dan cuenta en el versículo 18. Pero ¿sabe qué hace David? Se aparta. Hermano, cada vez que alguien te menosprecie por tu condición de cristiano, apártate. Apártate. Pero pastor, hay que predicarle. Sí, ya le predicaste, ya le dijiste. Pero si te menosprecian, apártate. No te involucres en un círculo de cobardes. Recuerda, eres del escuadrón de los ejércitos de Dios. Eres guerrero. Y por lo general los que te desprecian de primer plano son tus familiares. Y esto porque estás involucrado en la causa de Cristo, que es que la palabra corra, que haya sana doctrina y ganar almas. Mis amados hermanos, si hemos de cumplir el propósito que Dios nos ha dado como siervos y siervas, si hemos de cumplirlo, es imperativo, hermano, hoy que nos enfrentemos a esos gigantes. Que nos enfrentemos a esos matones culturales, sociales, emocionales, mentales, y comencemos a luchar por lo que verdaderamente importa. Es paradójico cuando algunos elaboran sus hojas de vida para los empleos, ¿no? Son simpáticos. En la iglesia, pues obviamente ocurren otra serie de circunstancias. Pero revisando algunas hojas de vida me encontré con esto, ¿no? Deme sus, ¿cómo es que dice? Deme sus características, o cuáles son sus fortalezas, es que preguntan. Y colocan proactivo, gran capacidad para desarrollar proyectos, gran capacidad para la labor bajo presión, disponibilidad la requerida de ser posible domingos festivos y horas extras, proyección personal, objetivos claros, alto poder de rendimiento, ¿no? Excelentes resultados, siempre mantenido estable en los empleos, salario el mínimo. Pero ahí están. Cuando se dice cristiano, proactivo, gran capacidad, trabajo bajo presión, disponibilidad a tiempo, de pronto. Hermano, hay cosas por las que vale la pena luchar, hay otras que no la valen. A menudo no luchamos por las cosas correctas hasta cuando las perdemos. Y mucho menos luchamos por las cosas santas hasta que nos lamentemos. Mauro Neva. Seguramente salgamos heridos en el fragor de la lucha. ¿Quién no? ¿Quién no ha sido herido? Mi esposa, mis hijos, muchos de ustedes, siervos, servidores, maestros. ¿Quién no ha salido herido en el fragor de esta lucha? ¿Quién no? ¿Quién no? Sin embargo, hay uno que nos ayuda en las heridas y nos cicatriza, ¿no? Y ese es nuestro Rey de Gloria. Ese es Jesucristo. Él cura nuestras heridas. ¿Y qué denotan de alguna manera, las cicatrices que hacen, que reflejan de una persona? ¿Qué reflejan las cicatrices de la lucha
O sea, ya han sido sanados de una persona, de un cristiano, de un verdadero guerrero, que denotan que es un gran guerrero. ¿Qué más? Denota también esa cicatriz que hubo alguien soberano y poderoso que con gracia lo curó. Ese es Jesucristo. Entonces, guerreros sin cicatrices, y algunos no quieren ni que se les toquen, son demasiado sensibles. Yo no me lo imagino, por ejemplo, en el monte en aquellas épocas, ¿no? Y a cambio de un fusil con un corta uñas y un secador de pelo, hágame el favor, así hay muchos cristianos. Más pendientes de su equipo de manicure que de la oración, el estudio de la palabra, la congregación, el ayuno y el servicio. Tremendo equipamiento. La Biblia está llena de innumerables hombres que sufrieron antes que Dios los usara para la lucha. Porque vivir como un guerrero exige que luches con vigor hasta la agonía y no que le huyas a la lucha. La identidad de un guerrero no se destruye con la adversidad, se fortalece, hermano. Dios a los guerreros no los pasa por alto. Es por ello que esta es lo más especial de todo. Esta es el arma más especial de todo. Porque aquí nos damos cuenta que Él a sus guerreros no los pasa por alto. Es por eso que en medio de la adversidad también vemos su espíritu, su poderío. Así que hermano, pelea, hermana, pelea de la lucha. Es la fuerza de Él en tu vida. Pelea, da la lucha por tus hijos, por tu matrimonio. Conquista tu alma. Si ese gigante de resquemor, de falta de perdón, de frustración, de mentira, de inmoralidad se quiere levantar, pelea la lucha. No dejes que el gigante te amedrante con esas armas. Deja de ver al gigante, no te dejes intimidar. Recuerda que no es más alto y poderoso que Dios. Saúl vio a un simple muchachito. Versículo 33 se lo leí. Estamos acostumbrados a ver el gigante y nos vemos como simples, cuando la verdad, su gracia, nos hace no simples, sino poderosos en nuestro Rey. Entonces, cada vez que tú te veas muy simple y enano, estás diciendo que la gracia del Todopoderoso es una gracia barata. David presentó sus credenciales en el versículo 34, se los leí. Tu siervo, qué noble, reconociendo la autoridad. Pastor de ovejas, dice, y dice era, no dijo soy. ¿Sabe qué? Él ya se sentía involucrado en la causa de su Señor. La lucha ya estaba en su corazón, pero sabía quién era su Señor. Tanto que él no dice, yo pelearé contra este poderoso gigante. No, dice, este es un filisteo incircunciso. Yo he salido airoso. ¿Y sabe por qué he salido airoso, rey Saúl? Porque el Señor ha estado conmigo. Porque su gracia no es una gracia barata. Y Saúl intenta equiparlo a su manera. O sea, sí, ve y lucha, pero hazlo a mi manera. David dijo, no, un momentico, es él. Así que, hermano, cada vez que tú escuches una voz que te diga, sé cristiano, pero a esta manera, no lo escuches. Escucha esto. ¿Me estoy haciendo entender? La victoria es para aquellos a los que el mundo a veces desecha o desconoce, pero que Dios conoce. Recuerda esto. Hoy, si hay una lucha en tu vida, se ha levantado un gigante en tu vida, recuerda siempre esto, amado hermano. Los ojos de tu Dios, el Dios de los ejércitos, están puestos en ti. Así que involúcrate y lucha. Involúcrate y lucha. Se necesita luchar por sana doctrina, por una iglesia fortalecida, porque la palabra corra. Comprométete, lucha. Y deja de estar mirando esos gigantes, porque esos gigantes empañan tu visión, traen temor. Antes de luchar ya te están intimidando. La idea es que no luches, que te rindas.
Los gigantes, es verdad, no vienen desarmados. Sin embargo, te debe bastar un arma más poderosa que cualquiera. Echa mano de su gracia. De su gracia. Ponte 5 piedras. Oración, estudio de la palabra, congregación, ayuno y servicio. No es sino que tú propongas en tu corazón. Y Él dispone todo para tu victoria. Es verdad que enfrentar gigantes, lo sé, lo experimentamos hoy, es una tarea agotadora. Dar la batalla es una experiencia en la que muchas veces nos tenemos que ver solos, como David. Pero es una realidad que los gigantes, tus gigantes los enfrentas tú. Nadie va a enfrentar tus gigantes por ti. Pelea tu batalla, enfréntate a tu propia lucha, a tu gigante. Es en la soledad donde se lucha. Es en la soledad también donde sabes quién es tu Dios. Confía, hermano, y tu victoria será una experiencia memorable, tan memorable como la de David y Goliat, la de Israel el 14 de mayo de 1948 y la de muchos hombres. Así que, mi amado hermano, da la pelea. Enfréntate a ese gigante. Amén. Enfréntate a ese gigante. Y el que es bueno, fiel, santo y justo, Dios Todopoderoso y Señor de los ejércitos, te dará la victoria. Una victoria que quedará registrada aún en el libro de la vida, juntamente con tu nombre. Y en aquel día, cuando estemos allí, sí que seamos reconocidos por hijos de Dios, por ser a la imagen de Cristo, pero que a la verdad recibamos nuestra corona y nuestro galardón por ser verdaderos guerreros de su causa. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te damos toda la honra y la gloria, Señor, porque eres nuestro Rey Santo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Por favor, Dios, que una palabra como esta, Señor, mi amado Rey, sea la que mueva las fibras más sensibles de cada área de nuestro ser. Y que podamos, mi amado Señor, representar esos verdaderos guerreros en Cristo Jesús. Que aunque el gigante, Señor, pareciera como impresionante, sí es un gigante impresionante, monstruoso, pero no más poderoso, podamos acudir, Señor, como siempre a tu gracia, de donde fluyen, Señor, 5 piedrecitas: oración, estudio de la palabra, mi preciosa congregación, el ayuno y el servicio. Señor, que no tengamos en poco, porque no sabemos cuándo se levante un gigante y una de estas tenga que usar, Señor. Gracias te damos, Padre. Y gracias, Señor, si aún incluso somos desconocidos o subestimados o menospreciados por muchos, pero seguramente conocidos por ti. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estarás en cada una de nuestras luchas. Y podremos decir, Señor, que libramos una lucha épica, pero con una victoria épica, porque tú eres nuestro Dios, el Señor de los ejércitos. A todos ustedes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Esperamos vernos pronto. A los que diezman y ofrendan, gracias por sus donativos, gracias por su lealtad, por su fidelidad, gracias porque lo hacen de limpio corazón. Un saludo a la distancia y bueno, ya tengo que irme. Un abrazo, un saludo siempre cordial, el mejor comienzo de semana. Perdón.